capítulo 4 del Evangelio de Judas, versión inédita. A su vez, continuaremos realizando un análisis detallado de estos textos gnósticos que no quieren que sepas. Inicia el capítulo diciendo: Estando el maestro con sus discípulos en casa de Marta, les dice: Os voy a enseñar a vivir como el aire, como la tierra, como las aguas y como el fuego. Se acerca a Judas y le dice: Maestro, ¿no será conveniente que estas cosas se hagan en otro lugar? El maestro le dice: Judas, nosotros somos uno solo. Hoy hacemos estas cosas aquí, tú más tarde las harás en un lugar secreto para que no se profanen, porque ¿qué sacamos con darle de comer a un cerdo en un alfaro nuevo? Ensucia la comida y ensucia al alfaro. Para vosotros la palabra es alimento, por lo tanto os digo, aprended de mí para que enseñéis textual como os enseño. En este texto, el maestro está dando una lección a sus discípulos, utilizando la metáfora de los elementos naturales, aire, tierra, agua y fuego, para transmitir su mensaje. Él está enseñando a sus seguidores a vivir en armonía con estos elementos, lo que puede interpretarse como una llamada a vivir en equilibrio y respeto con la naturaleza y con los ciclos de vida. Esta enseñanza puede ser también una metáfora para la vida espiritual, donde cada elemento representa un aspecto diferente del ser humano. La tierra puede ser nuestra base física y el agua puede representar nuestras emociones. El aire puede simbolizar nuestra mente o pensamientos y el fuego puede representar nuestra energía vital o espiritual. La respuesta del maestro a la preocupación de Judas sobre el lugar para estas enseñanzas es una reafirmación de la unidad espiritual entre ellos. El maestro insiste en que ellos son uno solo, sugiriendo que la ubicación física es irrelevante para la verdad y la pureza de la enseñanza. Al decir que Judas más tarde realizará estas enseñanzas en un lugar secreto para preservar su santidad, el maestro puede estar aludiendo a la necesidad de proteger estas enseñanzas de la profanación o la malinterpretación. Además, el maestro enfatiza la importancia de tratar su palabra como alimento espiritual, instando a sus discípulos a aprender de él con el propósito de enseñar a otros con la misma fidelidad y respeto por la verdad de sus palabras. Esto puede interpretarse como una llamada a la preservación y transmisión fiel de sus enseñanzas para las futuras generaciones. Y el Evangelio de Judas continúa diciendo: Se dirigió a todos y dijo: Vosotros veis la tierra quieta, mas ella gira alrededor de la vida, que es el sol. Nosotros estamos aquí quietos como la tierra, pero espiritualmente no estamos quietos, estamos girando alrededor de la vida. Por lo tanto, en estos momentos somos la tierra, que da alimento a la vida, que es el espíritu. Se detuvo un momento y dijo: Todos nosotros en este momento somos el aire, porque nos despojamos de una materia que es tierra y volamos por los aires con la libertad del espíritu. Guardó un poco de silencio y dijo: Nosotros todos en este momento somos el agua, porque nos hemos convertido en la fuente eterna del espíritu. De ella bebemos para nutrir el cuerpo y calmar la sed del alma. Aquí apreciamos que el maestro utiliza la metáfora del movimiento de la tierra alrededor del sol para explicar una idea espiritual profunda. Habla de cómo a simple vista la tierra parece estática, pero en realidad está en constante movimiento, girando alrededor del sol. Aquí, el sol es presentado como una metáfora de la vida, que podría interpretarse como un poder superior, Dios o el universo. Este movimiento de la tierra puede entenderse como un reflejo de nuestro propio viaje espiritual. Aunque físicamente podemos parecer estáticos, espiritualmente estamos en constante crecimiento, evolución o cambio, girando alrededor de la vida. De este modo, los discípulos y el maestro mismo se convierten en la tierra que nutre a la vida. A través de su propia evolución y crecimiento espiritual, están alimentando la vida o el espíritu. Esta enseñanza destaca la interconexión entre el crecimiento personal y la contribución al bienestar espiritual general. Seguidamente, la metáfora cambia y el maestro se refiere a todos como el aire. Indica que han logrado liberarse de la rigidez y las limitaciones de la materia terrestre.
y que ahora se mueven con la libertad del espíritu. Al convertirse en aire, han alcanzado un estado de desapego de lo material y han establecido una conexión más profunda con lo espiritual. Al despojarse de lo que los ancla a la tierra, pueden volar libres como el aire. Esta metáfora puede simbolizar la libertad espiritual y la capacidad de moverse sin restricciones en la búsqueda espiritual. También puede aludir a la capacidad de elevarse por encima de las preocupaciones mundanas y enfocarse en la esencia espiritual de la vida. Así también se observa que el maestro se identifica a sí mismo y a sus discípulos como el agua. Este elemento tiene connotación de fluidez, purificación, renovación y vida. Al decir que se han convertido en el agua, el maestro está sugiriendo que han llegado a ser una fuente inagotable del espíritu. El agua es esencial para la vida física, nutriendo el cuerpo y calmando la sed, y de la misma manera, ellos se han convertido en un medio vital para transmitir y nutrir la espiritualidad. Esta metáfora del agua también puede aludir a la capacidad de adaptación y cambio, características esenciales en el camino espiritual. Además, al igual que el agua purifica y renueva, ellos, al convertirse en agua, pueden tener un efecto purificador y renovador en los demás, contribuyendo a su crecimiento y desarrollo espiritual. Y el texto de Judas sigue diciendo: guardó un poco de silencio y dijo: todos nosotros en este momento somos un fuego abrasador porque nos hemos convertido en el fuego del Espíritu, que a todos nos devora, nos limpia y nos purifica. Así, queridos hermanos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu se integran para prepararnos hacia la resurrección. Le dice Judas: Maestro, nosotros sabemos que todo lo que usted hace es para que nosotros también lo hagamos. Pero, ¿cuándo lo podemos hacer? El Maestro le dice: todos vosotros sois uno conmigo, y estas cosas podéis hacer, pero hoy no lo hacéis, porque yo estoy con vosotros. Cuando yo vaya a mi Padre, vuestro Padre vendrá a vosotros, y seréis como yo, y haréis todas estas cosas y muchas más. Vemos que el maestro utiliza la metáfora del fuego para describir un proceso de transformación espiritual. El fuego simboliza la purificación y la transmutación, y se utiliza en muchas tradiciones espirituales para representar la transformación del ser a través del cambio y la renovación. En este contexto, el maestro sugiere que los discípulos están pasando por un proceso de purificación espiritual. Este fuego del espíritu consume todo lo que no sirve, permitiendo que los discípulos se despojen de los viejos patrones, creencias y comportamientos que ya no les sirven. Este proceso de quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo es fundamental en la jornada espiritual, ya que permite a los individuos crecer, evolucionar y acercarse más a su verdadero ser espiritual. A continuación, el maestro habla de la integración del cuerpo y el espíritu en preparación para la resurrección. Esta idea de la resurrección puede interpretarse de varias maneras, pero en general se refiere a un estado de iluminación o despertar espiritual. En este estado, los individuos superan la dualidad y la separación percibida entre el cuerpo y el espíritu y llegan a un estado de unidad e integridad. Este proceso de integración es esencial en la jornada espiritual, ya que permite a los individuos vivir de una manera más auténtica y alineada con el verdadero ser. El maestro insinúa que los discípulos están en camino a este estado de resurrección, pero aún no han llegado a ese momento. Y también vemos que la conversación entre el maestro y Judas revela una verdad importante sobre el camino espiritual. Judas pregunta: ¿cuándo podrán hacer los discípulos las cosas que hace el maestro?, sugiriendo que siente que aún no está listo o que no tiene la capacidad de seguir completamente las enseñanzas del maestro. Sin embargo, el maestro asegura a Judas que todos los discípulos son uno con él y que tienen la capacidad de hacer las mismas cosas que él hace, pero que aún no lo hacen porque él está presente. Esta afirmación sugiere que cada individuo tiene el potencial inherente para el crecimiento y la transformación espiritual, y que este potencial puede realizarse plenamente cuando uno se libera de la dependencia de las figuras de autoridad externas y se da cuenta de su propia capacidad para la autorrealización. Cuando el maestro no esté, los discípulos tendrán la necesidad y la capacidad
de poner en práctica sus enseñanzas, permitiéndoles crecer y evolucionar en su propio camino espiritual. Y el Evangelio gnóstico de Judas sigue diciendo: Contesta Pedro y le dice: Maestro, usted resucita muertos, cura leprosos, saca demonios de los poseídos. ¿Por qué no nos enseña a hacerlo? El maestro contesta: El discípulo no es más que su maestro, pero es justo que aprenda lo que se le enseña. Una medicina no es más que la enfermedad, pero por la gracia de Dios cura. Vosotros erais muertos, que yo resucité. Erais leprosos, que yo sané. Erais poseídos de demonios, que yo os saqué. Erais ciegos, y yo os puse a ver. Erais sordos, y yo os di oído. Andabais a oscuras, y yo os he dado la luz. Dice Judas: Maestro, ¿y cómo hacemos para que el mundo nos crea lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos visto, como testimonio? En esta sección, Pedro confronta al maestro con una pregunta directa: ¿por qué no les está enseñando a hacer las cosas milagrosas que él hace, como resucitar a los muertos, curar a los leprosos y expulsar demonios? La respuesta del maestro es muy profunda y polifacética, podríamos decir. Primero, establece que el discípulo no es más que su maestro, indicando que los discípulos están en un proceso de aprendizaje y no pueden esperar superar o igualar al maestro en su sabiduría y habilidades. Sin embargo, también enfatiza que es correcto y necesario que el discípulo aprenda lo que se le enseña. En otras palabras, aunque los discípulos no pueden esperar a hacer todo lo que hace el maestro, aún tienen la responsabilidad de aprender y absorber sus enseñanzas. A su vez, observamos que el maestro hace una serie de afirmaciones sobre sus discípulos, diciendo que eran como los muertos que él resucitó, los leprosos que él sanó, los poseídos que él liberó, los ciegos a quienes dio vista y los sordos a quienes dio oídos. Estas afirmaciones pueden interpretarse de varias maneras. Una posibilidad es que el maestro está utilizando estas imágenes como una forma de describir la transformación espiritual que los discípulos han experimentado gracias a sus enseñanzas. Estaban muertos en el sentido de que antes estaban espiritualmente inactivos o dormidos, pero ahora han resucitado a una nueva vida de comprensión y crecimiento espiritual. Del mismo modo, estaban ciegos y sordos a las verdades espirituales, pero que ahora pueden ver y oír gracias a las enseñanzas del Maestro. A continuación, Judas plantea una pregunta que refleja una preocupación común entre aquellos que han experimentado una profunda transformación o despertar espiritual. ¿Cómo pueden hacer para que los demás crean en lo que han vivido y han visto? Esta es una pregunta poderosa y relevante, ya que muchas veces puede ser difícil comunicar experiencias espirituales profundas a aquellos que no las han vivido. Las palabras a menudo pueden parecer insuficientes para capturar la profundidad y la complejidad de tales experiencias, y puede ser aún más difícil convencer a los demás de la verdad y la realidad de dichas experiencias si no las han experimentado por sí mismos, en carne propia. Esa pregunta de Judas también refleja una inquietud sobre cómo vivir auténticamente la fe y sus experiencias en un mundo que puede no entender o aceptar lo que han vivido y aprendido. Esta es una lucha común para muchos que buscan vivir auténticamente su fe y sus convicciones, y puede ser especialmente desafiante cuando se enfrentan a la incredulidad o la oposición de los demás. Aunque el texto pareciera no proporcionar la respuesta del maestro a la pregunta de Judas, es probable que la respuesta involucre vivir y practicar auténticamente las enseñanzas del maestro, basándonos en enseñanzas anteriores. Podría sugerirse que la forma más efectiva de convencer a los demás de la verdad de sus experiencias y testimonios es a través de la demostración de su transformación y crecimiento espiritual, mostrada en sus acciones y comportamientos en el diario vivir. Es decir, la forma más convincente de compartir su fe y su experiencia con los demás no es simplemente a través de las palabras que dicen, sino que a través de la forma en que viven su vida diaria. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas del Maestro, al demostrar amor, compasión, sabiduría y entendimiento en sus interacciones con los demás, pueden proporcionar un testimonio poderoso y convincente de la verdad y el impacto de sus experiencias espirituales.
Y en el Evangelio de Judas, dice el maestro, 2 higueras nacen en el huerto, una de ellas no da frutos, la otra da muchos frutos. ¿A cuál de las 2 se acerca el que tiene hambre? Así vosotros deberéis hacer, dar buenos frutos, para que el que tiene hambre llegue donde vosotros a alimentarse de vuestros frutos. Dice Judas, Maestro, entendido, pero tengo dudas de mí mismo. Pienso que el día en que esté solo, lejos de su presencia, no lo pueda hacer. El maestro emplea la metáfora de 2 higueras para transmitir a sus discípulos una valiosa lección. Estas higueras, la una produce frutos y la otra no, representan 2 formas posibles de vivir. La higuera que da frutos simboliza una vida productiva y beneficiosa, que ofrece algo de valor al mundo. Por otro lado, la higuera que no da frutos puede representar una vida que no contribuye positivamente a los demás o al mundo en general. Al plantear la pregunta de a cuál higuera se acerca una persona hambrienta, el maestro está destacando cómo aquellos que dan frutos atraen a los demás y satisfacen sus necesidades. En este contexto, dar frutos podría interpretarse como vivir de una forma en que produzca resultados positivos y beneficiosos, ya sea a través de acciones bondadosas, comportamientos éticos, enseñanzas sabias o cualquier otra forma de contribución positiva al mundo. Al igual que la higuera que da frutos, proporciona alimento para el hambriento, los discípulos deben esforzarse por vivir de una manera que nutra y beneficie a los demás. Judas, el discípulo más cercano al Maestro Jesús, expresa su preocupación de que puede ser incapaz de seguir esta enseñanza cuando esté solo y lejos de la presencia de su Maestro. Esta inquietud refleja una duda sobre su propia capacidad para vivir de acuerdo con las enseñanzas del Maestro, sin la guía y el apoyo directo de éste. Esto resalta un aspecto crucial del camino espiritual. Aunque los maestros y guías pueden proporcionar enseñanzas valiosas y orientación, cada individuo debe ser capaz de implementar estas enseñanzas en su propia vida. La verdadera madurez espiritual requiere autonomía y confianza en uno mismo, la capacidad de dar frutos sin depender de la presencia constante de un maestro. En otras palabras, la enseñanza y la orientación del maestro son herramientas valiosas, pero cada discípulo debe aprender a aplicarlas estas herramientas por sí mismo en su día a día. Prosigue el Evangelio de Judas y dice: Contesta el maestro, antes de que yo me retire, tú tienes que haber muerto. Contesta Judas diciendo, pero por su gracia yo he resucitado de entre los muertos. Y dice el maestro, sí, así es, pero necesitas morir nuevamente, y para esto es necesario que tú te dediques a eliminar tus sombras, a eliminar lo que has sido, a eliminar lo que otros han pensado de ti y tú has creído, a eliminar tus pensamientos que son los que te alejan de la capacidad que ya tienes por mi gracia. En este apartado, el maestro, hablándole a Judas, utiliza la metáfora de la muerte para ilustrar un proceso de transformación espiritual y personal. Cuando el maestro dice, antes de que yo me retire, tú tienes que haber muerto, esto no se refiere a una muerte física, sino a una muerte simbólica, psicológica, podríamos decir, de su antiguo yo. El maestro está instando a Judas a abandonar su antiguo ego o yo, sus antiguas creencias, percepciones y formas de ser antes de que el maestro se vaya. La idea de morir en este contexto es una metáfora para dejar ir lo que ya no nos sirve para nuestro crecimiento y transformación. Judas ha experimentado una resurrección espiritual, un despertar a una nueva conciencia y entendimiento, pero el maestro indica que este es solo el comienzo del viaje. Para continuar su desarrollo espiritual y personal, Judas debe estar dispuesto a morir nuevamente, lo que significa que debe continuar dejando atrás las partes de sí mismo que no sirven a su crecimiento espiritual. Además de esta metáfora poderosa, el maestro también le da a Judas una guía específica sobre cómo continuar su transformación. Le aconseja que se dedique a eliminar sus sombras. Las sombras pueden ser interpretadas como los aspectos de su ser que son oscuros, negativos o que le impiden crecer. Pueden ser miedos, dudas, inseguridades, resentimientos o cualquier otra cosa que le impida vivir una vida plena y auténtica. El maestro también le motiva a abandonar su antiguo ego o yo de la psicología. Esto puede implicar reconstruir su identidad y autoimagen,
dejando atrás las limitaciones y percepciones que ya no le sirven. Además, el maestro le dice a Judas que debe eliminar lo que otros han pensado de él y lo que él ha creído acerca de sí mismo. Esto puede implicar superar las limitaciones autoimpuestas, las inseguridades y los miedos que han sido influenciados por las opiniones de los demás. Por último, Judas debe eliminar los pensamientos que le impiden reconocer y utilizar su verdadera capacidad, la que ha obtenido a través de la gracia que el Maestro le ha concedido. Este consejo subraya la importancia de la autorreflexión, la automejora y la autorrealización en el camino espiritual. Todo esto apunta hacia la necesidad de un cambio interno profundo que a menudo requiere dejar atrás formas antiguas de ser y adoptar nuevas formas de pensar y vivir que están más alineadas con nuestra verdadera esencia y potencial espiritual. Y para ti, ¿cuál es tu reflexión sobre este capítulo? Te leo en los comentarios. En el próximo video continuaremos con el capítulo 5.